Comentaba al comienzo de la misa, mis amigos, que hoy, 14 de mayo, estamos celebrando esta fiesta de San Matías, que es el apóstol número 12, viene escogido después de la resurrección de Jesucristo y antes de Pentecostés, del don del Espíritu Santo, precisamente por los otros 11, porque Judas traicionó al Señor, se separó del colegio apostólico y por lo tanto había que completarlo. Y les comentaba que también es una fiesta muy católica. Van a ver ustedes por qué. Primero, la cuestión del número, el número 12. Evidentemente Jesús escoge 12 porque son las 12 tribus de Israel, del Antiguo Testamento, las 12 tribus. Y esas 12 tribus en su totalidad representa todo el pueblo judío, que es el pueblo escogido por Dios. Y por lo tanto, o sea, es escogido por Dios porque es el primer pueblo en la historia de la humanidad que cree en un solo Dios, es decir, el monoteísmo. Y le debemos a los judíos ese don y esa inspiración de la creencia en un solo Dios. De hecho, el templo en Jerusalén, que ha sido destruido 2 veces y ahora solo se encuentran los cimientos de ese templo, representa precisamente el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Había muchas sinagogas en la época de Jesús y por siglos antes de Cristo en Israel, pero las sinagogas son el equivalente al colegio. El rabí es el maestro. Pero los sacerdotes, incluyendo los sumos sacerdotes judíos, eran los que llevaban el templo y había un solo templo en Jerusalén donde se hacían aquellos sacrificios de expiación, etc. Y ese templo representa precisamente el monoteísmo. Más o menos sería como si en domingo, para representar la unidad de nuestra fe, tendríamos que ir todos a la catedral de St. Mary, por ejemplo, a celebrar misa. Habría solamente una iglesia en toda la arquidiócesis de Miami, en la catedral. Y para colmo, una sola misa. Imposible, no cabemos. Hay más de 100 parroquias, 110 parroquias en la arquidiócesis de Miami. Son 3 condados, Broward, Miami-Dade y los Monroe, que son los Cayos. En fin, esa era la idea de la creencia en un solo Dios y se lo debemos a ellos, toda la humanidad le debe al judaísmo esa contribución, ¿verdad? Porque todos los pueblos circundantes eran politeístas, creían en varios dioses y diosas, etc. Aunque eran grandes civilizaciones, sin embargo, eran politeístas. En fin, entonces Jesús como judío, ¿verdad?, está al tanto de esa tradición y también representan los 12 apóstoles la transición de la antigua a la nueva alianza. La nueva alianza sellada con la sangre del Cordero, precisamente. Pero Jesús respeta la voluntad humana supremamente, porque el Padre también respeta la voluntad humana, tanto así que nos permitió matar a su Hijo, a la humanidad, porque respeta la voluntad humana. Fíjense que Judas se separa en la última cena después de la consagración y después de que Jesús lo haya instituido ya obispo. Jesús los instituye a los apóstoles obispos porque esos después consagran otros sacerdotes y otros obispos. Es lo que llamamos la sucesión apostólica. Si no tuvieran la plenitud del sacerdocio, los apóstoles, no podría seguir, no podría haber una continuación de orden sagrada. Así que hasta el último instante Jesús estaba con la esperanza de que Judas no lo traicionara. Pero respeta la voluntad humana en su plenitud. Bueno, el caso es que Judas hizo lo que iba a hacer y entonces se quedó incompleto el colegio apostólico. Los otros 11 estaban muy conscientes de eso. Jesús había escogido 12 a propósito porque representaban las 12 tribus de Israel y por lo tanto la transición de la antigua alianza a la nueva y eterna alianza
que es el cristianismo. Entonces les toca elegir a uno para completar los 12. Y era uno que tenía que haber estado con ellos desde que aparece Jesús con Juan Bautista, es decir, unos 3 o 4 años, lo que llamamos la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. La vida pública que comienza con su bautismo precisamente en el río Jordán y después 3 o 4 años hasta que entra en Jerusalén por última vez para entregar su vida en la pasión. Tiene que ser uno que haya estado con ellos desde el principio y sobre todo que haya experimentado a Jesucristo resucitado, porque en última instancia el testimonio de todos los apóstoles va a ser Jesucristo resucitado de entre los muertos. Ese es el gran tesoro de nuestra fe. Jesucristo resucitado de entre los muertos. Así que, como dicen, la lista corta quedó en 2, Barsabás y Matías. Y hasta ahí llegan, entonces ya no eligen uno solo entre los dos, sino que dejan que Dios mismo les dé la señal. Y por eso la cuestión de tirarlo a suerte. Hay que entender eso de tirarlo a suerte. Acuérdense, nosotros como católicos no interpretamos la Biblia literalmente, sino que buscamos el sentido más profundo del pasaje, lo que llamamos en latín sensus plenior. Sensus plenior, el sentido más pleno, más profundo del pasaje. Esto de tirar a suerte es lo que nos separa entre los católicos y los protestantes. Para los protestantes, sobre todo los fundamentalistas, los que interpretan la Biblia literalmente, el apóstol duodécimo, el apóstol número 2, el que reemplaza a Judas, ¿saben quién es? Pablo, San Pablo. Para los protestantes, para los protestantes es San Pablo, el duodécimo. ¿Por qué ellos no aceptan este pasaje de los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué no aceptan a Matías? Porque fue escogido a suerte, digamos. O sea, que es gambling. ¿Cómo se llama gambling en español? A juego, un sorteo, ¿verdad? Y los fundamentalistas sabemos que no beben alcohol, por lo tanto no usan realmente vino en la misa, ni tienen misa tampoco, pero cuando hacen su celebración, que celebran de vez en cuando, una vez al mes o algo así, celebran la última cena, no el memorial de la última cena, usan jugo de uva, no usan vino, porque no pueden tomar alcohol. Y tampoco pueden jugar a apostar. Esto de tirarlo a juego, para ellos les sonaba una apuesta. Por lo tanto, lo cancelan, no lo aceptan, por el fundamentalismo. Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, como no interpretamos la Biblia literalmente, sino que vamos buscando el sentido más profundo, lo que vemos esto de tirar a suerte es que le dejaron a Dios la última selección en la lista corta de estos 2. Dinos tú, Señor, ¿cuál es el que ha sido escogido desde toda la eternidad? En el plan de Dios, ¿verdad? Ya Dios sabía que Judas le iba a traicionar y todo eso. Dios conoce todo nuestro destino hasta el final. Así que ya Dios sabía cuál era. Y por lo tanto, esto de tirar la suerte es dejar que Dios sea el que tenga la última palabra. Es como una moneda, ¿verdad? Cara o cruz. Solo hay esas dos posibilidades y es 50-50, es 50% cada posibilidad. Pero ¿quién decide cómo va a quedar esa moneda? Esa suerte se le deja a Dios. Es Dios el que escoge en última instancia, les deja saber entre esos dos, ¿verdad? Y por eso les digo que es una fiesta pues muy católica, porque Matías es realmente en nuestra tradición apostólica el que representa el que completa el colegio episcopal, el colegio apostólico, hasta el fin de la vida. Y por eso es que decimos en el credo, al final del credo, ¿verdad? Los 4 signos de la Iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Esos
se llaman los 4 signos de la Iglesia, que están en el credo precisamente. Una, santa, católica y apostólica, basada en los 12 apóstoles. Ya por último, el rojo, en medio del blanco de toda la época de Pascua, Resurrección, porque de repente rojo. El rojo para los apóstoles es doble, porque por un lado es el don del Espíritu Santo, y van a ver ustedes que en un par de domingos celebramos Pentecostés, finalmente, el 8º domingo después de la resurrección, y se usa rojo por el don del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Se usa también en la confirmación, precisamente porque los candidatos son reafirmados en el don del Espíritu Santo, y también por martirio, la sangre del martirio, o sea que es un símbolo doble. Y según la tradición, todos los apóstoles, excepto Juan, el discípulo amado, fueron martirizados por la fe, incluyendo Matías. Y por eso dije al principio que nos dio gran ejemplo de perseverancia en la fe, la esperanza y la caridad, precisamente por dar su vida por Cristo y su Evangelio. Es gracias a la sangre de los apóstoles y de los mártires que nosotros estamos aquí hoy, porque nosotros no vivimos aquellos tiempos y sin embargo nos ha llegado esa tradición precisamente a través de lo que llamamos la sucesión apostólica. Le damos gracias a Dios entonces por el don de la fe, la esperanza y la caridad, sobre todo las enseñanzas de nuestra iglesia que son muy ricas. Y nos toca de vez en cuando aprovechar y ahondar un poco para poder entonces compartir con las personas que nos rodean, sobre todo aquellas personas que no entienden mucho nuestra fe, ¿verdad? No entienden a la Madre, no entienden a los santos. Nos toca nosotros entender de qué se trata para entonces explicarles que no los adoramos, sino que los veneramos, pero no los adoramos. Igual con los apóstoles, que fue los otros 11, pero en última instancia Dios mismo el que escogió a Matías para completar ese colegio apostólico.